Existen días en que cada mañana buscamos donde reafirmarnos, situaciones que nos han agobiado y que nos preguntamos a dónde llevarlas, qué hacer con ellas, cómo enfrentarlas. Se nos olvida a nosotros de dónde proviene nuestra existencia, cómo nos ha dotado Dios para vivir el día a día. No quisiéramos enfrentar los días, sino los días buenos. Pero también hay días malos, hay días oscuros, hay días en los que necesitamos vivir una experiencia espiritual más que una vivencia emocional o terrenal, porque es que el fundamento vital de una vida está en poder creer, en poder seguir lo que la obra de la cruz vivenció hace más de 2000 años y que tuvo un poder sobrenatural sobre la vida de aquel que cree, porque pudo ser transformado, pudo identificar cuál era el propósito de vivir, porque Dios le había dado vida. Y ahí es donde tenemos nosotros que aprender a desarrollarnos. Quita la queja, quita la mirada de este mundo secular. Abre los oídos para aprender a alimentar el espíritu. Necesitamos entender que todo lo que fue creado fue hecho por amor y que el amor del Padre es un origen divino para nosotros refugiarnos. Él nos ha buscado, Él nos ha adoptado. Pero es importante que todo esto sea reconocido por encima de vivenciar las heridas del rechazo, del abandono o de la inseguridad. Que hoy podamos empezar a caminar plenamente bajo su presencia, afirmados de que hemos sido unos seres escogidos, deleitados en el amor del Señor. Una palabra para el Espíritu con Jenny Joya le trae nueva enseñanza para que sea fortalecido y madurado espiritualmente. El no entender que somos de Dios y que debemos vivir para Él, que su voluntad sea cumplida en cada uno de nosotros, nos hace escuchar como hoy he llamado el devocional, la función de la Trinidad. La palabra que nos respalda esta mañana está en 2 Corintios 13:14. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Esta es una expresión que solemos escuchar muy seguido cuando buscamos escuchar de la palabra. Pero es necesario que entremos a mirar y a comprender que estas tres expresiones tienen un actor principal y que es una de las bendiciones más significativas que se encuentran en las Escrituras. Es una combinación de tres atributos divinos que son maravillosos conocer. 1, la gracia del Señor Jesucristo. 2, el amor de Dios. Y 3, la comunión del Espíritu Santo. Esta bendición finaliza en la segunda carta de Pablo a los Corintios como una despedida, pero también dejando una trascendental reflexión sobre la importancia. Y pregúntese usted hoy, ¿cuál es la importancia de la gracia, del amor y de la comunión en nuestra vida? La gracia del Señor Jesucristo se refiere al favor inmerecido y poder habilitador que proviene solo de Jesucristo.
La gracia es la maravillosa bondad de Dios que tuvo para con los seres humanos, reconociendo que no lo merecíamos, pero por amor lo hizo. La gracia nos ofrece la salvación a través de la fe en Jesucristo, quien murió por nuestros pecados para que pudiéramos tener vida eterna. A través de la gracia, Dios nos ofreció su perdón y nos libertó del pecado. Y cuando reconocemos nuestros errores y clamamos por su gracia, allí podemos experimentar esa transformación en nuestras vidas y encontrar esa paz y ese gozo que solo Él puede darnos. ¿Qué nos explica esa gracia? La gracia del Señor Jesucristo se refiere y se referirá siempre a la obra redentora de Cristo en la cruz. La gracia es el favor inmerecido que nos salvó, que nos sostiene y que nos transforma. Y usted lo puede ver en Efesios 2:8. Pablo comienza con Cristo porque fue a través de Él que se nos reveló la gracia en acción. Pero si hablamos también del amor de Dios, podemos encontrar ese amor incondicional y sacrificial de Dios Padre. Porque la segunda parte de ese versículo menciona el amor de Dios. El amor de Dios es incomparable, es incondicional, es eterno, perdura para siempre. Él nos amó tanto que dio a su único Hijo Jesucristo, para que todo aquel que no crea en Él tenga vida eterna. El amor de Dios no está basado en nuestros logros o lo que realmente nos merecemos, sino en su propia naturaleza. Es un amor que sentimos que nos abraza y que nunca nos abandona. Es un amor que nos da la fuerza para superar los desafíos de la vida, para poder perdonar a aquellos que nos han lastimado, pero sobre todo para amar a los demás como Él nos ama. ¿Qué nos explica el tema del amor de Dios? Que habla el amor del Padre, que es la fuente de todo, que fue su amor lo que los llevó a enviar a su Hijo, y que este amor incondicional, eterno y activo es lo que dio origen a toda redención, a toda comunicación. Ya no necesitábamos intermediarios. Ahora reconocíamos que habíamos quedado relacionándonos con Dios de manera directa. Ese es el amor de Dios. Pero ¿qué también es la comunión del Espíritu Santo? Es esa relación íntima y compartida que tú tienes con la presencia de su Espíritu. Es la última parte de la bendición que se refiere a cómo me comunico yo con el Espíritu Santo. Porque esa comunión es la unidad espiritual que experimentamos con Dios y con los demás hermanos de la fe. Es esa relación cercana, personal. Es ese quebrantamiento que muchas veces sentimos y no entendemos de dónde proviene, qué lo produjo. La relación cercana y personal con el Espíritu nos va a llevar a conocer más de cerca a Dios y a descubrir cuál fue el plan que estableció para ti y para mí. El Espíritu Santo es el que nos guía, el que nos consuela, el que nos fortalece en esta larga travesía. A través de la comunión con el Espíritu Santo vamos a poder encontrar esa verdad en las Escrituras. Él nos va a iluminar y nos va a hacer crecer en nuestra fe. La comunión del Espíritu Santo nos une como miembros del cuerpo de Cristo. Y es ahí donde nos da la capacidad para amarnos y servirnos los unos con los otros. Pero ¿qué nos explica esa comunión con el Espíritu? Koinonia se llama
a la palabra comunión, que proviene del compañerismo, de la participación, de la presencia compartida. El Espíritu Santo es quien está presente con nosotros hoy, guiando, consolando, uniendo a los creyentes, transformándoles, manifestándoles los frutos, el don y los dones de los frutos. Nos conecta con Dios y con los demás. Por eso, en esta enseñanza de este devocional, debemos entender que Dios es trino y es cercano, que no es ninguna fuerza lejana. Tenemos un Padre amoroso, un Hijo que fue Salvador compasivo y un compañero constante en la presencia del Espíritu. Tenemos la gracia, el amor y la comunión dispuestos para cada uno de nosotros. No son ideas, son realidades que transforman las vidas. La vida cristiana del creyente es el que vive una relación con estas tres personas de la Trinidad, porque aquí se recibe gracia, se recibe amor y se recibe comunión. Pregúntate hoy si tú estás viviendo bajo la gracia de Cristo o bajo tus propios esfuerzos. Pregúntate si has recibido profundamente, te han vuelto el amor del Padre o luchas el día a día para imponer que te ame. Pregúntate si disfrutas de la presencia del Espíritu Santo o definitivamente buscas consuelo en el humano porque no encuentras quien te consuele en lo espiritual. Gracias, Señor, te damos, porque tú con esta palabra nos llevas a concluir que no caminamos solos, que Dios está completamente involucrado en nuestra vida, que en Cristo por el Padre y por el Espíritu vivimos una fe completa, íntima, poderosa, transformadora. No olvide compartir esta palabra para que otros puedan conocer del Dios Trino. Bendiciones.